Hola, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, porque voy a hablar de un tema que nos va a ser de mucha utilidad, que nos va a servir muchísimo. Este tema es sobre autoestima. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en las que por no valorarnos, por no reconocernos, no podemos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños? Pues el día de hoy va a ser algo muy importante para todos nosotros, porque yo quiero que el día de hoy se aprendan una frase, algo que se ha convertido en un lema para mí y en un lema para muchos de mis alumnos, que dice: yo estoy de mi lado. Muchas veces nosotros nos contrariamos, nos enojamos, estamos frustrados porque los demás no creen en nosotros. Pero ¿sabes quién es? ¿Quién debe de creer principalmente en ti? Tú mismo. Si de ahora en adelante nosotros decimos para nosotros mismos: yo estoy de mi lado, te estarás convirtiendo en el mejor compañero que puedas tener. Sabemos que a todos nosotros nos enseñaron cosas muy importantes y nos educaron para cosas muy importantes, pero hay algo que no nos enseñaron. A la mayoría de nosotros no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Ya no digo respetarnos, ya no digo valorarnos, porque es desde la esencia del amor de donde nosotros partimos para convertirnos en seres humanos, en personas que podamos desarrollar un buen nivel de autoestima. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo a lo largo de nuestras vidas? Nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Vamos desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. A veces, para hacer un corte de cabello, hacemos una consulta popular. Le preguntamos al vecino, le preguntamos a las amigas, le preguntamos a los amigos. Se hace una consulta popular para ver si te cortas el cabello, si no te lo cortas, y finalmente llegas con el estilista, te hace el corte de cabello que él te sugiere. ¿Y cómo terminas al final? Diciendo: mira, no me gustó cómo me quedó el cabello. Tú tienes la culpa, tú me dijiste. Y vivimos echándole la culpa a los demás. Y este ejemplo que te doy es muy fácil, porque todo fuera como el cabello, nos crece afortunadamente. Sin embargo, hay decisiones más importantes en donde nosotros también sometemos todo a una consulta popular. Si te vas a casar, si te vas a divorciar, si te cambias de ciudad, si renuncias al trabajo, y hacemos una consulta nuevamente. Y finalmente, lo que yo te quiero decir el día de hoy es que esas decisiones y esas elecciones de vida, porque son decisiones de vida, te corresponde nada más a ti, salvo en los casos en que es importante que hagamos un consejo familiar o que debamos tomar decisiones con nuestra pareja. No estoy hablando de ninguna manera que no escuchemos un buen consejo, que no vayamos a una buena asesoría, pero eso es algo muy diferente. El día de hoy yo quiero que dividamos este tema en 3 puntos para poder ir de la mano y yo poder explicarme muy bien y que te queden a ti las ideas de la intención primaria del día de hoy, que es que aprendamos a desarrollar nuestra autoestima. El primer punto que voy a tratar es qué significa autoestima y por qué es importante tener un buen nivel de autoestima. El segundo punto es hablar, lógicamente, de lo que muchos de nosotros padecemos, que es la baja autoestima. Y finalmente, ¿qué estrategias nos propone la programación neurolingüística para partir desde nuestros recursos y desarrollar las habilidades y desarrollar el valor hacia nuestra persona? Voy entonces al primer punto. ¿Qué es la autoestima? Estima significa medir, darle un valor a algo. Cuando yo le digo a alguien te estimo, lo que yo le estoy diciendo es: te doy un valor, eres valioso para mí. Auto en este contexto significa uno mismo. Por lo tanto, la autoestima es el valor que me doy a mí. ¿Cómo me reconozco a mí mismo? Porque para poder reconocer a los demás, para poder valorar a los demás, es esencial que nos valoremos a nosotros mismos. ¿Y por qué es importante la autoestima? Mira, es tan importante
que se han hecho en los últimos años más de 25,000 estudios e investigaciones, ya no digamos todos los instrumentos que se diseñan para ir valorando el nivel de autoestima que tienen las personas. Te decía yo entonces, ¿por qué es tan importante la autoestima? Porque tiene una relación directa con mi salud física y, por supuesto, con mi salud emocional. Cuando la gente tiene o tenemos una baja autoestima, nos deprimimos, sentimos que no podemos lograr lo que deseamos y además no lo logramos. Por eso es la dificultad para lograr nuestros sueños, nuestras metas, porque no creemos que somos capaces de hacerlo, porque pensamos que los otros sí pueden y nosotros no podemos. Entonces, autoestima es el cómo me valoro a mí, el cómo me reconozco, y esencialmente vamos a dar algunas estrategias el día de hoy para aprender a amarnos, porque te insisto, la esencia del amor hacia nosotros mismos es lo que nos lleva a lograr lo que nosotros deseamos. Partiendo entonces de qué es autoestima, vamos a ver ahora el segundo punto. En el segundo punto voy a hablar de qué es la baja autoestima y, por supuesto, cómo se origina. La baja autoestima son estas conductas que nosotros presentamos negativas, de pesimismo, de estarnos quejando continuamente, de sentirnos víctimas. Y claro que sabes dónde lo aprendimos. ¿En dónde? Desde nuestra infancia, con los ejemplos de papá, con lo que nos decían los maestros, con la burla que hacían nuestros compañeros de nosotros, con todas esas cosas que fuimos viviendo mientras nosotros estuvimos creciendo. De hecho, esa falta de amor que nos lleva a tener una baja autoestima, muchas veces, y lo sabemos, muy bien fundamentado por estudios científicos, que viene incluso desde el momento antes de nacer, desde el proceso en que estamos en el vientre de mamá, si fuimos un hijo que no se quería, si fuimos un bebé que no estaba planeado en la familia. Todo esto nos fue determinando la cultura en la que nosotros vivimos, la educación en la que nosotros nos desarrollamos. A mí me llama mucho la atención y me da mucha tristeza porque nosotros sabemos dónde es el lugar donde nosotros recibimos el amor, con papá y con mamá. En el seno familiar es donde a nosotros se nos construye la personalidad y es justamente en ese lugar, con la familia, con los abuelos, con los tíos, con los adultos, que nos van guiando, que nos van desarrollando, nos van acompañando en nuestro desarrollo, es justamente ahí donde nosotros hemos sido más golpeados emocionalmente y en algunos casos físicamente. Es en ese lugar donde a nosotros se nos enseñaron muchos programas mentales que nos limitan. Esto en programación neurolingüística se le llaman creencias. Las creencias no son ni buenas ni malas. Voy a hablar que las creencias son creencias potenciadoras o creencias limitantes. De ninguna manera es el momento, porque ya somos adultos, de juzgar a papá y a mamá, de enojarnos con nuestros maestros, de vivir resentidos con los amigos o compañeros que se burlaban de nosotros, porque por supuesto que todas estas heridas quedaron instaladas y por eso nosotros nos comportamos de esta forma. Mi maestro, el doctor John Grinder, dice, basta, no se trata de buscar responsables, de buscar quién tuvo la culpa. A mí me gusta mucho lo que dice mi maestro, el doctor John Grinder, no vamos a ir al pasado, vamos a trabajar desde este presente que tenemos, que finalmente es lo único que tenemos, para ir desarrollando estrategias que nos ayuden a vivir de manera diferente en el futuro. De ahí que es importante, cuando tú revisas tu historia y te llenas de dolor, de tristeza, yo lo entiendo, muchos lo hemos atravesado, pero también te digo, la solución no está ahí. Ya nuestros papás no están y créeme que nuestros padres, tus papás y los míos nos dieron lo que podían darnos. No había más. Finalmente con esto crecemos
y te guste o no me guste, no nos agrade, nos dé tristeza, los únicos responsables ahora de darnos ese amor, de aprender a valorarnos y de respetarnos, somos nosotros mismos. Porque a través de todas estas enseñanzas, de estas creencias limitantes que quedaron instaladas en tu cerebro, que quedaron instaladas, y porque por eso tú vas desarrollándote así, a partir de ese momento te llenas de frustración y de dolor y no vas a salir de nada. Es importante entonces que nosotros entendamos que si vamos por el mundo recibiendo esos malos tratos y nos quejamos y decimos, es que en mi trabajo no me reconocen, es que mi pareja no me quiere, es que mis hijos no me respetan, ¿sabes cuál es la causa? Lo que andamos aventando al mundo. Y yo sé que no quieres vivir así, yo tampoco quiero vivir así, pero ¿sabes qué? Es el momento de que nosotros nos alejemos de esos patrones de comportamiento. ¿Sabes qué es lo que sucede? Nos vivimos como víctimas. ¿Cuál es la razón de vivirnos como víctimas? Ese aprendizaje que nosotros tuvimos. Si tuvimos papás que se comportaban como víctimas, si tuvimos maestros que manifestaban esos comportamientos, es más, no vayamos tan lejos. Los programas que vimos, que nadie nos pidió que viéramos, las canciones que escuchábamos, es más, las canciones que actualmente nosotros cantamos y que están impregnadas de dolor, de se fue, de me dejó, de me lastimó. Todas esas cosas que nosotros estamos haciéndole caso todavía, siguen confirmando esta creencia. ¿A qué le llamamos creencia? A ese filtro que nosotros hacemos, lo manejamos así en programación neurolingüística, para ir buscando las experiencias que confirmen mis creencias y generalmente esas creencias limitantes. ¿Cómo se daba en el hogar estas creencias limitantes? Yo creo que a más de algunos nos pasó. Tu hermana es más bonita que tú, deberías de ser como tu primo. Deberías de ser como tu amigo Juan. Siempre vivían comparándonos y en esa comparación nosotros salíamos perdiendo. Y por supuesto que nunca faltaba, tu hermano es mejor que tú. ¿Cómo crees que vamos creciendo en nuestra autoestima? Totalmente baja. Es más, algunos de nosotros no solamente nos tratamos mal, algunos hasta se odian. Estás con un grupo de amigos y eres el primero en estar haciendo bromas negativas de tu físico, de tu forma de ser, de tus comportamientos. Y después dices, ¿por qué se burlan de mí? Porque nosotros mismos vamos manifestando esos comportamientos. Sin embargo, vamos estando ya en un momento en el que vamos a tomar conciencia que los únicos responsables de hacer de nuestra vida algo diferente somos nosotros. Y aquí es donde entra en acción la programación neurolingüística, para enseñarnos a manejar los recursos que sí tenemos y que sí tienes. Tú creíste que en el camino los perdiste. Buenas noticias, ahí están, en tu mente inconsciente, en esa parte maravillosa de ti, de la que te habías olvidado. Y empezamos en este momento, este viaje al interior, para ir a encontrar, a reencontrarnos con ese ser maravilloso que somos. Y que cuando yo te digo esto, lo dudamos. Cuando alguien nos dice eres maravilloso, lo dudamos, porque ya no nos acordamos de ver esa parte de nosotros. ¿Sabes qué fue lo que nos sucedió? Dejamos de ser nosotros mismos para poder complacer a los demás, para que nos quisieran los demás. Y entonces desarrollamos lo que en psicología se llama un yo ideal. ¿Sabes cuál es el yo ideal? Ese que quieres ser, pero que está muy lejos de ti. Ese que es casi perfecto y que has construido en base a lo que te han pedido los demás. La gente que te rodea, las exigencias, las peticiones, las expectativas que tienen de ti. Desde que nacemos. A mí me gusta mucho una canción de Juan Manuel Serrat que se llama Esos locos bajitos. Y en esa canción, la primera frase dice, a menudo los hijos se nos parecen.
y así nos dan la primera satisfacción. Gran alegría para nuestros padres y gran conflicto para nosotros cuando crecemos y no estamos respondiendo a lo que los demás desean de nosotros. Y como no puedo complacerte con lo que yo soy, con este yo real que es maravilloso, pero que a ti no te gusta, entonces tengo, para poder complacerte, que mostrar ese yo ideal. Ese yo ideal es el que constantemente te estás tú exigiendo y diciéndote, yo debería ser más delgada, yo debería ser más inteligente, yo debería tener un mejor trabajo, debería ser una mejor mamá, yo debería ser un mejor papá, y siempre, siempre exigiéndote. Y entre más te quieres parecer a ese yo ideal, menos amas a este yo real. Y este yo real tiene muchísimas cosas que tú puedes ofrecer a los demás. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que ahora sí lo vas a ofrecer desde una manera de amar nutritiva. ¿Qué es una forma de amar nutritiva? Mostrarte con lo que eres, amarte como estás ahorita, no para quedarte así, para ir construyendo lo que tú quieres ser y lo que tú quieres lograr. Y estaba diciéndoles hace un momento lo valioso de las herramientas que nos aporta la programación neurolingüística. Y vamos a ver ahorita en este tercer punto, donde vamos a desarrollar 3 ejercicios que yo te recomiendo que los hagas continuamente para que hagas de tu vida un tesoro, que aprendas a amar. Estos 3 ejercicios, si tú conoces herramientas de programación neurolingüística, por los términos que se van a manejar, van a ser perfectamente entendibles. Pero si no estás familiarizado con la programación neurolingüística, no hay ningún problema. Los vas a entender perfectamente. Son ejercicios muy breves que vamos a manejar el día de hoy, pero que yo te garantizo que vas a tener grandes resultados. El primer ejercicio que vamos a trabajar te va a gustar mucho por lo sencillo que es. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que vas a aprender a través de una frase que tú vas a elaborar, porque esto depende del momento que tú estés viviendo. Yo voy a explicar el ejercicio y después tú te tomarás tu tiempo para pensar, para reflexionar cuál es la frase que necesitas tú manejar en este momento de tu vida. Con esta frase, tú vas a formar nuevos circuitos neuronales que cuando tú lo necesites, en lugar de estar trabajando con pensamientos o creencias limitantes, puedas activar ya tus recursos, las creencias que llamamos potenciadoras, porque estos nuevos circuitos neuronales de éxito, de seguridad, de valor, de amor hacia ti mismo, son los que te van a llevar a lograr tus sueños y tus metas. Ahora sí, tendrás los recursos a la mano e integrados en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, para que tú puedas accionar en el momento que lo desees. Entonces, te voy a pedir que elijas una frase. Déjame ponerte, por ejemplo, yo me amo a mí mismo. Si tú trabajas con esta frase, te vas a empezar a visualizar como una persona que se ama. Te vas a decir las cosas que se dice una persona que se ama. Y es importante que empieces a tener esas emociones y esas sensaciones que tenemos cuando nos sentimos amados. Tú puedes repetir esta frase las veces que quieras, en los espacios que tengas. Cuando tú de repente te salten esas creencias limitantes y digas, no valgo, no sirvo, yo no puedo lograr las cosas, en ese momento activarás tu nuevo circuito neuronal y te dirás, yo me amo, yo me apruebo. Yo no sé en qué momento de tu vida estés ahorita. Quizás quieras pedir un ascenso en tu trabajo y no te sientes seguro. Puedes trabajar entonces con una afirmación que diga, yo soy una persona muy segura.
y el proceso es el mismo. Tienes que utilizar en tus afirmaciones los 5 sentidos, que sabemos que en programación neurolingüística nos manejamos con lo visual, con lo sensorial y con lo auditivo. Y entonces, nuevamente, como te decía hace rato, es decir, yo soy una persona segura, verte como una persona segura, decir las cosas que se dice una persona segura, cómo es el lenguaje, cómo es la voz de una persona cuando es segura, e impregnarte de esas emociones, vivir en ese momento que estás diciendo tus frases, las sensaciones, las emociones que tiene una persona cuando se siente segura. Puedes buscar varias frases. Soy una persona muy inteligente, yo soy una persona muy divertida, yo soy una persona muy extrovertida. Para mí es muy fácil hacer relaciones sociales. Cualquier cosa que tú desees, pero que a partir de hoy empieces a formular para ti frases que se vuelvan creencias potenciadoras. El segundo ejercicio que vamos a trabajar es similar, pero todavía puede potenciar más estos recursos que necesitamos. En programación neurolingüística le llamamos a esto un anclaje espacial. Yo voy a trabajar aquí primero para ir diseñando y explicando el ejercicio y en algún momento daré un paso hacia adelante para que veas cómo mi propia fisiología cambia. Lo que vamos a hacer aquí es, yo me voy a imaginar que este es el trabajo que harás tú en casa, imaginarte enfrente de ti un momento de tu vida en el que hayas tenido muchísima seguridad, en el que tú te hayas sentido con un nivel de autoestima muy alto. Algunas veces me dicen, Ana Luz, es que yo no registro tener un momento así. Sí lo tienes, pero si crees que no tienes ese recurso, que lo voy a entrecomillar, que no lo tienes, vas a pensar cuando estés haciendo tu ejercicio en alguna otra persona que tiene esas características y que tiene ese buen nivel de autoestima que tú quisieras modelar en ese momento. Entonces, el primer paso es situarte en un lugar e imaginar enfrente de ti un momento de tu vida en donde hayas tenido muy buena autoestima, en donde tú te sentías una persona segura, una persona valiosa, una persona que se respetaba a sí misma y que era respetada por los demás. Posiblemente se te vengan muchos recuerdos, porque el inconsciente es tan mágico y el inconsciente está siempre para acompañarte en tus deseos y en lo que tú quieres lograr, que posiblemente se te vengan muchos recuerdos, se te vienen archivos porque el inconsciente dice, yo quiero ir hacia donde tú quieres, dime hacia dónde vas. Y en este caso, cuando se te presenten varios recuerdos, elige solo uno. Después de todo, podrás en otros momentos utilizar esos recuerdos. Entonces, te imaginas enfrente de ti ese momento en el que has tenido muchísima autoestima. Y observa muy bien cómo eres tú cuando has tenido un buen nivel de autoestima, que te sientes muy seguro. ¿Cómo te ves ahí enfrente? Lleno de autoestima, de seguridad, de bienestar. Y escucha cómo es tu voz cuando tú estás lleno de autoestima. Cómo hablas, cómo son tus tonos de voz, cómo son tus palabras, cómo te diriges hacia los demás. Quiero que le pongas mucho brillo a esa imagen y quiero que los sonidos los escuches perfectamente. Y date cuenta cómo empiezan muchísimas sensaciones de alegría, de bienestar en esa imagen que tienes al frente. Y cuando tengas ahí enfrente esa imagen, con esos sonidos que te agradan, con esa situación que fue tan importante para ti porque tenías un gran nivel de autoestima, en ese momento que te encante ya como está, que digas, así quiero volver a estar, en ese momento das un paso hacia adelante y te metes en ese traje que finalmente es tuyo y empiezas a vivirte ahora.
lleno de autoestima, con esas sensaciones, esos pensamientos, esa seguridad, ese respeto que emanas, ese amor hacia ti mismo. Llénate de seguridad, de esos pensamientos, de esas emociones, que todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies, se impregne en estos momentos de todos tus recursos. Respira profundamente y empieza a disfrutar esta imagen, estas sensaciones. Accede a esos recursos, porque esos recursos son la maravilla que tú eres. Y llenándote ahora de esto, cada vez que tú desees en alguna situación en que te encuentres en conflicto, que te sientas inseguro, que tengas temores, que te sientes que no eres valorado, bastará con que tomes la misma postura corporal que tienes en ese momento, que vuelvas a accesar a este recuerdo con imágenes, con los sonidos, con las cosas que decías, e inmediatamente se activará por parte de tu inconsciente todos los recursos para que fácilmente acceses a esos momentos de seguridad, de valía y de estima por ti mismo. Finalmente, quiero decirte lo siguiente, y espero que esto también lo grabes cada día de tu vida, porque es lo que más necesitamos, que empieces a repetirte: soy digno de amor, yo merezco amor, yo soy una persona valiosa. Que vuelvas a reforzar cada una de las frases que puedan servirte a ti para seguir adelante, y que especialmente aprendas a hacer una alianza con tu inconsciente, que te conviertas tú mismo en tu mejor amigo, y que ante cada reto de la vida empieces a decirte: yo estoy de mi lado. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Afectuosamente, siempre, Ana Luz.